Convivencia Familiar presenta. Extraordinario. Extraordinario. ¿Qué es extraordinario? Es algo poco común. Sale fuera del orden o regla general o sucede rara vez. Es mejor o mayor que lo ordinario. Lo voy a volver a decir. Extraordinario es algo poco común. Sale fuera del orden o regla general o sucede rara vez. Es difícil de encontrar. Por eso decimos en algunas ocasiones, esta comida es extraordinaria. O sea, salió de lo común. Estos tacos, ¿verdad? Es de carne asada o de arrachera, o este cabrito asado es extraordinario, ¿verdad? Porque está riquísimo. Y hoy vamos a saber qué es lo extraordinario que el Señor enseñó a sus discípulos. Así que vamos a Mateo capítulo 5, verso 1. Estos próximos domingos vamos a estar estudiando en esta serie Extraordinario el famoso Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque es algo extraordinario que Jesús enseñó a sus discípulos. Dice Mateo 5:1 que viendo la multitud, dice, cierto día al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor. Jesús subió la montaña, dejó la multitud y los discípulos vinieron a él. Sus discípulos estaban a punto de escuchar algo que confrontaría sus esquemas religiosos, sociales y culturales. Enseñanzas que nadie había imaginado que serían la norma de conducta para los seguidores del Hijo de Dios. Nunca lo habían escuchado y no se imaginaron cómo Jesús iba a darles las instrucciones a sus seguidores. Sin embargo, para recibir esas instrucciones, ellos tuvieron que dejar la multitud. Dice el versículo 1 que Jesús subió, dejó la multitud, subió y sus discípulos subieron con él. Habla de dejar la multitud y subir al monte. Esto implica una actitud diferente. Someternos a procesos que requieren una disciplina diferente, un cambio de mentalidad y de forma de vida. Subir la montaña. ¿Cuántos han subido una montaña? Bueno, los que hemos subido las escaleras de aquí del edificio. Deja tú la montaña, la escalera. Llegas así como que... Entonces requiere un esfuerzo extraordinario. Y Jesús está subiendo la montaña y está llamando a sus discípulos porque les va a enseñar algo extraordinario, un estilo de vida superior. Pero para hacerlo necesitan dejar la multitud. Todos deseamos llevar una vida mejor. Todos deseamos llevar una mejor familia. Todos queremos tener un mejor trabajo, mejorar nuestra relación con Dios. Pero híjole, nos gustaría que esto se diera de manera natural y espontánea. Y esto no va a suceder. Hay que subir la montaña. Hay que dejar la multitud y subir. Necesitamos subir al monte. La escritura dice, esforzaos todos los que esperáis en el Señor y tome aliento vuestro corazón. Implica dejar las cosas que nos entretienen y mantienen tranquila nuestra conciencia, la mantienen dormida, y necesitamos despertar a la realidad de los deseos y los propósitos de Dios. También la Biblia lo llama madurez. Madurez. Me llama la atención en 1 Corintios 13, cuando el apóstol Pablo está hablando sobre el amor. ¿Se acuerdan? El capítulo del amor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero termina en el versículo 11. 1 Corintios 13:11. Termina este pensamiento diciendo: cuando yo era niño, hablaba, pensaba
y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Si el contexto es el amor, está diciendo, ya no amo como un niño. La Biblia dice que debemos tener fe como un niño. Pero Pablo dice, luego nuestra fe y nuestro amor debe crecer hacia la madurez. No se puede quedar como la de un niño. El amor tiene que ir madurando, nuestro amor hacia Dios tiene que ir madurando, nuestro amor hacia las personas que nos rodean debe ir madurando. Así que el apóstol Pablo dice, dejemos de amar como niños y extendámonos como adultos a amar. Multitudes seguían a Jesús, pero pocos pudieron conocerle realmente. Solo aquellos que dejaron la multitud, que se refiere a la inmadurez de una vida centrada en sí misma, y subieron al monte para llegar a ser discípulos. Como la mujer del flujo de sangre, ella se abrió paso entre la multitud. Iban miles de personas literalmente siguiendo y presionando al Señor en el camino. Cuando vienen de atender al gadareno, de liberar al gadareno, llegan y se presenta Jairo para que vaya a sanar a su hija. Y mientras iba, dice que la multitud lo oprimía. Y de repente el Señor se detiene y pregunta, ¿quién me tocó? Y Pedro dice, maestro, pues todos te están tocando, la multitud casi nos mata. Y preguntas, ¿quién me tocó? Y él dice, no, es que alguien se conectó a mí y yo he sentido cómo el poder salió de mí para sanar. En medio de la multitud, una persona, una mujer se extendió, salió de la multitud y encontró su sanidad. El paralítico que los amigos lo metieron por el techo. Había una gran multitud en la casa, pero no nos dice que ninguno de ellos recibió el milagro, más que el paralítico que dejó la multitud hizo algo extraordinario. Se subió al techo con sus amigos y lo bajaron. Algo extraordinario. Zaqueo, el famoso Zaqueo, dejó la multitud y se subió a un árbol. Todos ellos dejaron la multitud y encontraron a Jesús. Ahora, Jesús tiene compasión de la multitud. Ahí en Mateo 14, dice que saliendo, verso 14, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Dice, cuando bajó de la barca vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los enfermos. Verso 15. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que se puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Verso 16. Jesús les dijo, eso no es necesario. Denles ustedes de comer. La multitud recibe alimento, los discípulos alimentan a la multitud. Esa es la gran diferencia. La multitud son simpatizantes. Simpatizan con Jesús siempre y cuando obtengan un beneficio personal. Sanidad, provisión, liberación, restauración. Siempre y cuando sean entretenidos y atendidos, ellos simpatizan. Se quedan en el toque de Dios, en una experiencia sensorial, pero no pasan a la transformación de hábitos, costumbres, formas de pensar que reflejan el carácter y la verdad de Jesús. La multitud se conforma y tiene experiencias. Esta multitud tuvo una gran experiencia. Ellos vieron el milagro de la multiplicación. Pero llegó un día que esa multitud dijo, crucifíquenle. Porque los milagros no hacen discípulos. Los milagros son señales que nos indican que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces debemos pasar de la multitud, disfrutando los milagros, la provisión, la sanidad, a la transformación del carácter, que es subir la montaña para escuchar a Jesús. Alguien dijo, un corazón hambriento
dentro de un hombre con una mente no dispuesta y una voluntad sin quebrantar es equivalente a la miseria misma. Lo voy a volver a decir. Un corazón hambriento dentro de un hombre con una mente no dispuesta y una voluntad sin quebrantar es equivalente a la miseria misma. Hay personas que dicen: yo tengo mucha hambre de Dios, tengo hambre de Dios, pero no tienen una mente dispuesta y no quebrantan su voluntad para ser transformados. Entonces su hambre nunca es saciada realmente y viven una vida miserable. Porque sabiendo quién es Dios y que tiene la posibilidad de saciarlos, nunca se sacian porque no están dispuestos al proceso de la transformación. Quieren vivir en la multitud, quieren vivir en el milagro, y el milagro es bueno, y yo creo que los milagros son para el día de hoy, y yo creo que la provisión de sanidad y todo tipo de provisión son para el día de hoy, pero no puedo permanecer ahí, porque el día que no haya, entonces mi corazón me va a engañar y voy a dejar a Jesús porque fui simplemente un simpatizante. Pero cuando yo subo la montaña y dejo las cosas que son de niños para someterme a los procesos de madurez donde el Espíritu Santo me lleva a través de su palabra, entonces me convierto en un discípulo. Entonces puedo dar de comer a la multitud, y entonces puedo decir como el apóstol Pablo, que nos separará del amor de Dios: angustia, tribulación, hambre, desnudez. Si se da cuenta, el pueblo de Israel vivió muchos milagros en el desierto, muchos. Y cuando entró a la tierra prometida, ya no. El maná en la tierra prometida no volvió a caer del cielo. Ellos ya tenían que arar, que hacer pozos para que saliera el agua. No volvió a salir agua de la roca. Habla de una madurez. En el desierto fueron sustentados, pero ahora en la tierra prometida ellos tenían que avanzar hacia la madurez. A estos que dejan la multitud y suben al monte para ser transformados en discípulos, el Señor los llamó bienaventurados. Y ahí empezamos nuestro sermón del monte. Bienaventurados. ¿Ha oído usted la palabra bienaventurado? ¿Qué le suena? Algo bien padre, ¿verdad? Buena aventura. En la literatura extrabíblica, el término bienaventurado se usaba para describir dos condiciones diferentes. La primera, el estrato social de los ricos, que debido a sus riquezas vivían por encima de las preocupaciones y temores de la gente común. Bienaventurados, tenían todo. También era usado para describir la condición de los dioses griegos, quienes, dado que tenían todo lo que deseaban, existían en un increíble estado de bienestar, satisfacción y contentamiento. Obviamente Jesús no está hablando de esta bienaventuranza ni de ricos ni de dioses griegos, pero al recurrir a la misma palabra ante sus sencillos seguidores, tenía la intención de enseñarles lo que realmente significa ser bendecido. Les va a decir: ¿quieres saber realmente qué significa la bendición de Dios? Porque nosotros, ¿verdad?, nos bendecimos entre nosotros. Dios te bendiga. Y esa es la primera vez que el Señor les va a decir a sus discípulos: es la manera de sentirse satisfecho, bendecido por Dios. Las bienaventuranzas es entonces un estado de felicidad debido a la bendición de Dios. Fíjese que esta palabra bienaventurado viene de una raíz que significa rodilla. Bienaventurado. Es el término hebreo barak o en griego makarios, pero su raíz es rodilla. Por lo cual se interpreta que la palabra bendito se deriva del acto de estar arrodillado ante Dios, adorando para recibir una bendición. Donde el centro de la bendición no soy yo ni mi necesidad,
sino el centro de la adoración es Dios. Y en esa adoración yo soy bendecido, bienaventurado. Ahora, la bienaventuranza es un estado dichoso basado en condiciones divinas y no en circunstancias humanas. Entonces, imagínense, Jesús empieza a decirles bienaventurados, dichosos y bendecidos son ustedes por Dios. ¿Cuándo? Cuando eres pobre en tu espíritu. ¡Wow! Eso chocó con todos. ¿Cómo? Pues si la palabra bienaventurado siempre se ha usado para los ricos que lo tienen todo, para los dioses griegos que viven en un estado de plenitud. Pero ahora nos estás diciendo, dichoso tú, alégrate porque Dios te ha bendecido con pobreza en tu espíritu para que obtengas el reino de los cielos. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste con alguien y le dijiste que Dios te bendiga con pobreza en tu espíritu? Ay, no, hermano, no diga eso. Pues así dice. Porque Jesús quiere enseñarle a sus discípulos cuál es la fuente de la bendición. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres tener el reino de los cielos? Los recursos espirituales que hay en el reino de Dios. Entonces necesitas ser bendecido con pobreza en tu espíritu. Dichoso tú, alégrate porque Dios te ha bendecido con llanto para que recibas consolación. Que Dios te bendiga con llanto. Ay, híjole, suena raro, ¿verdad? Pero no hay otra forma de recibir consolación. Dichoso tú, alégrate porque Dios te ha bendecido con mansedumbre para que recibas la tierra por heredad. Dichoso tú, alégrate porque Dios te ha bendecido con hambre y sed de justicia para que seas saciado. Dichoso tú, alégrate porque Dios te ha bendecido con misericordia para que alcances misericordia. Dichoso tú, alégrate porque Dios te ha bendecido con un limpio corazón para que lo puedas ver. Dichoso tú, alégrate porque Dios te ha bendecido con paz para que seas llamado hijo de Dios. Y dichoso tú, alégrate porque Dios te ha bendecido con persecución para que obtengas el reino de los cielos. Así que las bienaventuranzas son la forma en que Jesús le está diciendo a sus discípulos: este es el camino de la bendición. Este es el camino de obtener el reino de Dios. Este es el camino de obtener la tierra por heredad. Este es el camino para ser saciado. Este es el camino del discípulo. La multitud se quedó abajo de la montaña. La multitud espera simplemente el alimento y una experiencia sensorial que los sacie en ese momento, pero no se extiende hacia los propósitos de Dios. Simplemente está esperando que los discípulos le den de comer. Y cuando no hay comida, cuando no hay la experiencia en los sentidos que los hagan sentir a gusto, que los hagan sentir felices, que le den todo lo que necesitan, entonces la multitud simplemente se van. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que me detenga. Pero el discípulo que ha subido la montaña permanece, porque sabe que el camino de la bienaventuranza, de la bendición, no radica simplemente en su condición, sino quién es Dios y en los procesos que lo está llevando para que cumpla su propósito divino. Bienaventurado. Y vamos a iniciar con este. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No tiene nada que ver con pobreza material o bancarrota financiera, nada. Se refiere a una dependencia total a Dios. Se refiere a una ambición espiritual que se ha despertado. Y mientras más hambre tiene, es saciado, pero más hambre le da. Esta es la situación. Que quiere más, siempre está considerándose pobre. Aunque obtiene de Dios algo, él está pobre, quiere más.
Está hablando de la humildad de espíritu, aquellos que reconocen su bancarrota espiritual y su incapacidad de seguir adelante por su propio esfuerzo. Un pobre no acepta un no por respuesta, porque es pobre. Un pobre, tú le dices a un pobre, te voy a dar, pero espérame aquí 3 horas, se va a esperar. Porque no tiene otra fuente. Tú le dices, haga la línea, y él la hace. Un rico no. Un rico exige. ¿Por qué? Porque tiene el recurso. Llega a un restaurante el rico y no, a mí me da la mesa y me da el lugar. Y si no me gusta la comida, se la regresa. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando. Y tiene razón. Pero un pobre no. Un pobre se espera. ¿Cuánto? Lo que sea necesario. Por eso la Escritura, cuando dice que esperemos en el Señor, la condición de la espera va de acuerdo a la condición de la pobreza en el corazón. Porque si yo soy rico y tengo los recursos para salir adelante, si tengo un plan B aquí bajo la manga, ¿para qué esperar en el Señor? ¿Para qué? Si yo necesito la sanidad de Dios y no tengo los recursos para ver un médico, créeme que voy a clamar más. Ahora, pues yo voy al médico y llevo a mis hijos con los médicos. Son una gran bendición. Pero quiero que entendamos lo que significa una pobreza donde no hay plan B. Me acuerdo en una ocasión que teníamos mal a Luis, mi hijo. Traía un dolor en el intestino, no sabíamos si era apendicitis o colitis o cualquier itis de esas. No sabíamos nada y llegamos al hospital y obviamente no le querían dar un sedante o quitarle el dolor para que no se fueran los síntomas y ya sabe, todo ese rollo y saber bien qué tenía. Y pues algo le dieron, algo le administraron, no sé si el niño se relajó, no sé qué sucedió, pero se le quitó el dolor. Se le quitó el dolor y pues vámonos a la casa, vámonos. Y llegando a la casa, le da el dolorón así como que le acababa de patear un caballo el intestino. Se doblaba el niño y nosotros nos doblábamos con él. No había plan B. No había plan B. No había otra opción. Y me acuerdo que estábamos esa noche clamando, Ivonne y yo, ahí en su cama, y clamando a Dios, Señor, ayúdanos, Señor, sánalo, Señor. Ya ni siquiera hay palabras que salían de nuestra boca. Era una desesperación y una angustia por nuestros hijos, donde solo Dios podía obrar y sanarlo. Donde no hay plan B, donde no hay recurso, vas a esperar. Y a veces cuando el Señor nos dice, espera en mí, no hay forma de esperar si yo creo que tengo la forma de hacerlo en mi propia fuerza. Pero si soy pobre, voy a esperar. ¿Cuándo? Cuando tú quieras, cuando tú digas, en tu tiempo y en tu forma. ¿Por qué? Porque soy pobre espiritualmente. Solo tiene su condición que lo impulsa a buscar, a tocar, a llamar hasta que se le abra, a lograr aquello que sacia su alma y cambiará su pobreza en fuentes de agua de vida eterna. Un pobre es vulnerable a cualquier circunstancia, No tiene seguro, no tiene nada, no tiene influencias, no tiene conocidos, no tiene absolutamente a nadie. Es pobre, no tiene ni perro que le ladre. Ahora imagínate esa condición espiritual. Por eso dice la Escritura que Dios habita con el quebrantado y humilde de corazón. Dios tiene 2 tronos, tiene su trono en el cielo y tiene su trono en el pobre de espíritu.
aquel que dice yo dependo de ti. Pero vivimos en una sociedad que se siente incómoda cuando los cristianos compartimos estas verdades. Y para atraer a la gente queremos competir con el mundo y decirle a la iglesia donde te puedes superar, y es una condición mental positiva. Y yo creo que hay que ser positivo y que hay que echarle todas las ganas a la vida y ser los mejores en lo que hacemos y prepararnos con todo. Sin embargo, como cristiano yo me doy cuenta que la bendición de Dios, mi bendición, mi satisfacción, todo lo que yo anhelo está en Dios, y me considero un pobre y espero en Él hasta que Él me lo dé. ¿Cuándo? No sé, pero tengo la certeza que Él me lo dará. Tengo la certeza que un día Él obrará. Alguien dijo: tú nunca sabrás que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús sea todo lo que tengas. Cuando hay plan B, no funcionó. No funcionó la oración. Ya hicimos la oración y no funcionó. Pues hay que buscarle por otro lado. Pero el pobre no tiene otro recurso espiritual. Así que el pobre es bienaventurado. Y la promesa es que de ellos es el reino de los cielos. Ayer que pasaba ahí por un crucero, ahí en Gonzalitos, y están todos aquellos que vienen, pasan por la ciudad, que vienen de otros países centroamericanos. Qué pobreza, qué miseria, qué angustia, qué vulnerables. Están a lo que les des y les dices no, y ellos agachan la mirada. Hay un salmo que se me viene a la mente en este momento, no recuerdo cuál es, que no lo tenía preparado. Pero el salmista dice: somos como el siervo que mira la mano de su Señor. Así somos. Dependemos de ti. No tenemos plan B. Si tú no obras, Señor, no vamos a poder. Pero esta condición te lleva a obtener el reino de Dios. Y en el reino de Dios está toda la riqueza espiritual. A través de esta actitud encontramos y disfrutamos del reino de Dios, en el cual somos enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es ahí donde encontramos identidad, donde encontramos satisfacción, donde encontramos saciedad, donde encontramos a Cristo, porque finalmente Él es nuestro reino. Así que bienaventurados. La próxima vez que ore, dígale: Señor, bendíceme con una gran pobreza en mi espíritu. Pues están muy serios hoy. Como que no. Es que va en contra de nuestra naturaleza. Va en contra de las payasadas que muchas veces enseñan hoy en las televisiones cristianas, de decláralo y de esto y lo otro y conquístalo y decrétalo. ¿Quieres el reino de Dios? Necesitas ser pobre en espíritu. Él te lo va a dar. Pobre en espíritu. Y luego viene la siguiente, que es: bienaventurados los que lloran. Wow. Bienaventurados los que lloran. Me doy cuenta que estas bienaventuranzas, esta bendición de Dios va escalando. Bienaventurados los pobres. Y el pobre, cuando ya no puede, cuando ya no tiene, va a llorar. Está agotando todos sus recursos. No puede. Se refiere a un lamento apasionado por una profunda e intensa angustia. ¿Usted sabe que la angustia es una bendición? ¿Usted sabe que el dolor de la angustia llega a ser una gran bendición?
Rehusamos el dolor, pero imagínese que no sintiera dolor. Imagínese que usted llega un día a su cocina y está prendido ahí la llama, no se da cuenta y se recarga y usted no siente dolor. ¿Qué va a pasar? Se le va a cocinar la mano. Va a oler a chicharrón, a lo mejor no siente, pero si huele, por lo menos dice, ay, algo está mal. El dolor, amados, es una bendición. Cuando vemos que la gente sufre, es un grito del cielo diciéndonos, despierta, hay dolor. Me encantó un pensamiento que subió el otro día una persona en el Face, me encantó. Dijo, aquellos que dicen, no le des un pescado, enséñale a pescar, generalmente nunca hacen nada. Y tiene razón. Ayer que veía yo a este hombre con un niñito, mi mente carnal luego dice, está usando el niño para tocar mi corazón. Y empiezan los argumentos. Pero la Biblia dice que yo le dé. No me habla de su motivación, no me habla de nada. Me viste desnudo y me vestiste. Me viste hambriento y me diste de comer. Me viste sediento y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. En la cárcel, pero es un maleante, La Biblia no lo dice que yo juzgue su motivación. Dice que yo vaya y le dé. Pero eso se requiere que venga un corazón hambriento y luego un corazón que llora, porque tiene una angustia, se ha desarrollado un dolor, una angustia por algo que está mal o fuera de control en su propia vida o en el mundo en general. Más que lágrimas se refiere a un gemido que se escapa al considerar su propia miseria espiritual y su constante tendencia al mal. Es esta miseria que se siente en el corazón cuando uno está pobre en espíritu y está esperando en el Señor y sabe que no hay otra forma de obtener riqueza espiritual, pero a la vez no llega y Dios como que empieza a prender un poquito más el fuego, la llama de la angustia, y empieza a salir del corazón este llanto y este gemido. Es lo que el apóstol Pablo dijo, miserable de mí. Romanos 7:24, el apóstol dice, miserable de mí. Es esta bienaventuranza. Cuando yo puedo decir miserable de mí, no en un sentido de condenación o de falsa humildad, sino de una condición en mi espíritu que no encuentro, que es saciada por Dios. Y me encuentro en la miseria de saber que aunque Dios me sacie, mi carne tiene una tendencia al mal. Entonces yo permanezco en Él porque estoy dependiendo de Él. Soy pobre en espíritu y necesito que Él me enriquezca. Y me enriquece y soy saciado, pero de nuevo tengo más hambre, y esto despierta en mí un sentido de miseria, una condición real de mi carne donde dependo cada día más de Dios. El apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pedro, quien después de negar al Señor 3 veces sintió el peso de su propia miseria, dice que salió llorando amargamente. Ana está llorando ahí por el hijo que no tiene, en presencia del sacerdote, ahí en 1 Samuel capítulo 1, y está llorando, ni siquiera está articulando palabras, ya no le salen palabras. Pero ella está llorando, Señor, dame un hijo. Y el sacerdote la ve, Elí la ve y le dice, está borracha. Está borracha. Y la regaña. ¿Por qué estás tan borracha? ¿Cómo vienes al templo borracha? Y tan temprano. Pues por lo menos en la tarde ya échatelas. Pero vienes borracha y vienes al templo. Me encanta esta escena. Me encanta, es de mis favoritas. Porque Dios ve la angustia de Ana.
Ella era pobre en espíritu y ella lloraba por su pobreza. Dame un hijo. No solo le dio un hijo, le dio un profeta. Y cuando ella fue saciada, cuando ella recibió el reino de Dios, cuando ella fue consolada con este hijo, ella tomó el hijo y dijo: me has dado un hijo y tú necesitas un profeta. Aquí está. La angustia es el motor de la oración, del evangelismo, de la misericordia. Es Dios poniendo en nosotros su dolor para llevarnos a cumplir en nosotros y a través de nosotros sus planes. Porque ¿qué es la promesa de los que lloran? De nuevo, bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿qué dice? Serán consolados. Ahora, ¿qué es el consuelo? Córrele rojo aquí, por favor. ¿Qué es el consuelo? Que Rojo empiece a llorar y yo le diga: ay, sí, Rojo, pobrecito, llora. O que Rojo me diga: ¿sabes qué? Tengo una gran necesidad. ¿Cuál es, Rojo? Pues necesito unos zapatos. Y yo le digo: vamos. No, trae buenos zapatos, pero necesita otros. Y yo le digo: vamos a orar por ti, Rojo. Señor, súplele unos zapatos. Sí. Y él empieza a llorar porque necesita unos zapatos. Y yo: sí, Señor, súplele los zapatos. Ese no es el consuelo. El consuelo es que yo saque la cartera. ¿Y cuánto cuestan los zapatos? Tanto. Ahí está. Ese es el consuelo. Recibió de acuerdo a su necesidad. Entonces el pobre en espíritu llora porque tiene una gran necesidad, pero la promesa es que recibirá el reino y será consolado. Recibirá el consuelo, será suplida su necesidad, porque fue a la fuente, fue a Cristo. Pero se mantiene pobre. Se mantiene pobre. Puede dar un gran testimonio. Dios hizo, Dios obró, pero sigo hambriento, sigo sediento. Es una lucha para los que tenemos años en el Señor. El próximo mes de enero yo cumplo 30 años que Cristo me encontró. 30 años. Y tú puedes preguntar: ¿cuál es la mayor lucha que tienes? Mantenerme pobre en espíritu. Que salgan lágrimas de mi alma por Él. Porque acumulas mucho conocimiento. Mucho conocimiento. Mucho conocimiento. Pero el conocimiento te envanece. El conocimiento te hace frío, te hace calculador y te hace juicioso. Pero el pobre en espíritu, el que llora, tiene el reino de Dios y tiene el consuelo divino. Me encanta en la historia de Abigail que vimos hace unos domingos, cuando la manda a llamar David para casarse con ella. Y ella dice: yo estaría encantada de casarme con David, pero si me lleva para lavarle los pies a sus siervos, igual estoy feliz. No dice para lavarle los pies a David, no, para lavarle los pies a los siervos de David. Abigail es un tipo de Cristo, porque finalmente Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Ese es el pobre en espíritu. Ese es el que llora, es saciado, tiene el reino, puede dar testimonio de 1000 bendiciones, pero se mantiene pobre en espíritu y se mantiene en llanto, se mantiene en angustia. Y vamos a ver una última el día de hoy. Bienaventurados los mansos, no los mensos, ¿verdad? Los mansos. Si hay una gran diferencia. Uno de los ejemplos más comunes para describir una persona mansa es compararlo con un caballo salvaje que ha sido domado. Tiene fuerza, tiene ímpetu, trae todo ese caballo, corre, pero ¿sabe qué? Ha sido domado.
ahora se utiliza con propósito y dirección. Un caballo salvaje no tiene propósito ni dirección. Tiene fuerza. Sí, yo puedo y vamos pero ya viene de la pobreza espiritual. Ya viene del llanto generado por la angustia por Dios. Ahora, ¿qué es la consecuencia de esas dos? Un espíritu manso. Tiene mucha fuerza, tiene carácter, no es menso, pero está sujeto a Dios. La Biblia nos habla de Moisés, que fue el hombre más manso sobre la tierra, con excepción de Cristo. Y este Moisés, vemos que cuando estaba en Egipto, pues él era muy fuerte. Recibió el llamado de Dios para liberar a Israel en Egipto, y él quiso hacerlo y mata a un egipcio. ¿Por qué? Porque él puede. Él estaba entrenado en las armas, en combate, y lo mata porque ve maltratando a uno de sus hermanos hebreos. ¿Y qué hace Dios? ¿Le aplaude? Estaba salvaje. Lo manda 40 años al desierto. ¿Para qué? Para que veas que eres bien pobre, Moisés. Para que te des cuenta. Y para que te llene de angustia el corazón por tus hermanos que están sufriendo en Egipto. Y ahora regresa manso. Ahora incluso para ir dice, no, ¿quién soy yo? Soy tartamudo, no puedo. Me van a preguntar quién te manda, no sé, no te conozco, quién eres. No puedo, no me mandes, no puedo, no. Qué diferente Moisés, ¿sí o no? No dijo, no, sí, ahorita me los aviento, ¿quién? No, yo voy y puedo. No. Dijo, no puedo. Yo voy a ir contigo, Moisés. No, es que no quiero. Ya no es que no pueda, es que no quiero. Y tenía la fuerza, pero ahora va con otra sencillez. Y en medio de su pobreza de espíritu y en medio de su angustia por lo que ve que está sucediendo, entonces su mansedumbre lo lleva a ¿qué? ¿Cuál es la bendición que tienen los mansos? Heredan la tierra. Lo lleva a heredar la tierra. Sí le sueltan a los hermanos hebreos. Sí se lo sueltan. ¿Por qué? Por su mansedumbre. Vivimos en un mundo que no es manso, que para salir adelante tienes que pisotear a todos, tienes que hacerte valer, tienes que exigir tus derechos. El problema es cuando en los hogares exigimos nuestros derechos en lugar de ser mansos. Y hay gobierno. Y necesitamos gobernar nuestros hogares y tomar la posición que nos ha dado a cada quien. Sin embargo, para poseer la tierra, para que la tierra sea este lugar donde el Espíritu de Dios baja y nos consuela y viene su reino, necesitamos mansedumbre. Es una humildad de corazón que no se produce por el ser humano, viene del cielo. ¿Por qué? Porque viene el pobre y viene el que llora. El significado actual de la idea mansedumbre es frágil, inestable o débil. Sin embargo, el significado bíblico habla de la capacidad de esperar en Dios, aquel que obra en su perfecta voluntad, aquel que nos guía, esperar en aquel que nos guía de acuerdo a sus propósitos, renunciando a nuestra propia sabiduría, prudencia o experiencia humana. Y la bendición que es hereda la tierra. Implica dominio propio. Implica gentileza y amabilidad. Dominio propio. Somos dueños de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos pobres en espíritu. Porque tenemos una angustia que nos hace llorar. Esperamos en Dios y eso nos hace personas mansas. Vamos a orar para terminar.